común y se dedicaron a atacar al terrorismo, a la subversión, pero dejaron que el narcotráfico se desarrolle. Hace poco, presidente, se informa que la DINALDRO detuvo a 27 policías que están vinculados por narcotráfico. Hace poco, presidente, las Fuerzas Armadas denuncian de que hay gente en el EBRAE coludido con narcotráfico. Lo dijo la congresista Rosa Mavila cuando hemos investigado todos estos casos conocidos y hemos pedido los documentos, los investigados en el Poder Judicial, simple y llanamente desaparecieron. No hay ninguna información. Policía involucrada, Fuerzas Armadas involucradas, Poder Judicial involucrado, Fiscalía, Ministerio Público involucrado, congresistas de épocas pasadas separados del Congreso de la República durante la época del arquitecto Belaúnde, por tal ligados al narcotráfico, durante la época del presidente García, por tal ligado al narcotráfico, durante la época del señor Fujimori, por tal ligado al narcotráfico. Entonces, nuestra investigación lo que ha hecho es demostrar que el país sí está infiltrado por el narcotráfico y que además, si no tomamos la medida del caso y el Congreso no vota las leyes que estamos presentando, simplemente vamos a terminar en un narcoestado. ¿Cuáles son las conclusiones que se han llegado, presidente? Primero, esta comisión partió con dos hipótesis específicas y que buscaron dos consensos preliminares que facilitarán la respuesta si existe o no influencia del narcotráfico en la política. Hemos concluido primero que el tráfico de drogas, ilícito de drogas, es en esencia un fenómeno económico que se acerca a la oferta y la demanda mundial de drogas naturales y sintéticas. Hemos visto que en los últimos 30 años en el Perú esta actividad ilegal de carácter global ha evolucionado permanentemente para continuar su negocio y distraer los intentos en detenerlo y reprimirlo. Hemos concluido, como segundo, que el Perú y su sistema político, es decir, partidos, ciudadanos e instituciones, tienen una larga experiencia histórica de diversas formas de influencia del narcotráfico en las estructuras políticas e instituciones del Estado. Cuestión que es alimentada por un conjunto de ausencias históricas, deficiencias estructurales y obstáculos coyunturales que hacen que nuestra democracia y ciudadanía sea un modelo aún incipiente. Trabajando estos dos conceptos como antecedentes, podemos concluir que el trabajo de esta comisión puede demostrar fehacientemente dos cosas. Uno, el interés del narcotráfico, sus miembros y organizaciones nacionales e internacionales para influir, penetrar en la política peruana de diversos modos. En la formación de organizaciones políticas se han hablado de los movimientos regionales, en el financiamiento de las campañas electorales, mucho ojo a los dineros que se están gastando en cantidades exorbitantes en esta campaña electoral, lavar dinero en campañas electorales desproporcionadas, es decir, el manejo del poder y la gestión pública, hoy se convierten en instrumentos fundamentales de interrelación y comercio entre la economía ilegal y el sistema político legal. Hay una absoluta vulnerabilidad, deficiencia, fragilidad, carácter incipiente de las estructuras, mecanismos y procedimientos políticos de gestión pública, de control de la policía, de aduanas, de la unidad de inteligencia financiera, de la Contraloría y de la Administración de Justicia. Creemos y tememos, presidente, que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están absolutamente infiltrados, que habiendo buenos jueces y buenos fiscales, sin embargo se le están yendo los narcotraficantes y por la puerta grande, ni siquiera por la puerta chica.
Segundo, hay que acordar, presidente, seguramente todos los congresistas han visto esta serie de lo que significó la vida de Pablo Escobar. Está sucediendo exactamente cuando Pablo Escobar se mete en la política, está sucediendo exactamente cuando muchos delincuentes del narcotráfico se meten en la política y tienen sus garras en estos poderes. No es ninguna novedad que esta comisión haya concluido que el Perú es un país productor milenario de hoja de coca. Su cultivo con un máximo de 6 cosechas al año es una actividad con mayor rentabilidad. Cuando hemos ido a las zonas cocaleras y han estado las Fuerzas Armadas, le decían a los campesinos que siembren maíz, se iban los militares. Puede usted hablar con el general Donaire, que es parte de su organización, y el general Donaire le puede decir, presidente, que los campesinos sembraban maicito, y cuando el general Donaire, siendo parte ya de la fuerza, miembro de las Fuerzas Armadas, jefe del Comando Conjunto, se retiraba y los campesinos decían, sembramos coquitas porque es lo que más nos da. Es decir, no hay presencia del Estado y los cultivos alternativos no han sido solución para ello. Hemos encontrado que el gobierno central siempre fue y será objeto de mira para el crimen organizado, a razón, por cierto, del alto grado de centralismo que impera en nuestro país. Y sin embargo, la debilidad de la presencia del Estado en los gobiernos regionales hace que estos tengan igual o mayor grado de vulnerabilidad. Hemos encontrado como conclusión que hay inicios de la llamada paz narco, es decir, hay territorios controlados, el gobierno real desplazado al gobierno local, al regional, no pasa nada, nada se mueve en ese territorio, todo está tranquilo, y este es el tipo de modalidad que es una verdadera amenaza al Perú, donde existe un débil control territorial del Estado. Hemos encontrado, presidente, que hay pistas de aterrizaje donde nadie llega, y bajan las avionetas y la Fuerza Aérea ni siquiera podía intervenir, y todo el mundo callado. Hemos encontrado, presidente, comprender la relación entre el narcotráfico y la política bajo el esquema clásico de la corrupción. Y esto es que siguiendo el derrotero que puede transitar desde el soborno a funcionarios públicos hasta la captura de instituciones por parte del narcotráfico, resulta insuficiente y superficial, máximo cuando dichas relaciones se desarrollan en escenarios de estados débiles y poco institucionalizados. Se está buscando el riesgo de reconfiguración del Estado en función de los intereses del narcotráfico, es decir, la transformación del Estado desde adentro por parte de organizaciones criminales que han llevado a la demora de la implementación de leyes adecuadas de escasa garantía de eficacia en las instituciones de control. La congresista Rosa Mavila ha mencionado lo que pasa en Ayacucho, lo que pasa en Amazonas, en otros gobiernos regionales y gobiernos locales que están haciendo el país otro Estado. Se ha verificado un creciente desprestigio del sistema político, especialmente los gobiernos regionales y locales, teniendo de un lado la desarrollada percepción ciudadana de serios vínculos del narcotráfico con candidatos y autoridades políticas elegidas, y de otro la aceptación y normalización por parte de la población de dichos hechos sin comprender el real alcance de los riesgos que ella acarrea. Cuando hablamos del expresidente de la región Ayacucho, hace 3 o 4 años todo el mundo lo sabía, se hizo denuncias por todo lado y ha pasado 4 años, presidente, para que después descubramos que eso era cierto, pero lo metimos en la vida política del país. En el proceso de elaboración de una tipología correcta y eficaz que permite incluir los distintos casos y modalidades de involucramiento del narcotráfico en la política peruana en los últimos 40 y 50 años, creemos conveniente distinguir 3 formas. Una, en las campañas y procesos electorales, básicamente como instrumento para lavar dinero y asegurar lealtades. Ya lo estamos viendo. B, en el proceso de aseguramiento de las rutas locales mediante el pago de cupos a diversas autoridades, entre ellas alcaldes que se encuentran en la ruta de la droga. C, en el criterio de garantizar diversas formas de impunidad, ejerciendo presiones de nivel político para el favorecimiento de sede policial, fiscal y judicial. 8, se ha verificado diversos mecanismos de infiltración del narcotráfico en la política nacional, corrupción vinculada al narcotráfico, relaciones políticas, económicas, sociales, narcotráfico, con autoridades políticas, entre los que se distingue el lavado de activos como mecanismo de relación. Yo recuerdo, y lo conversaba con el congresista García Belaúnde, cuando al señor
Belaúnde Terry, al arquitecto Belaúnde Terry, se le da un avión para que pueda viajar a la parte amazónica y le preguntan, y Belaúnde pregunta de quién es esa avioneta, le dicen de Moscaloca. Él dijo, no me meto, no voy. Sin embargo, algunos de sus funcionarios, después ministros, sí viajaron en esa avioneta. La presencia y participación en procesos electorales para asegurar sus intereses de producción, traslado y exportación de drogas o lavado de activos. El libre mercado e impulso a la inversión privada y el favorecimiento de negocios ilícitos han contribuido por escasa prevención y represión al incremento del narcotráfico y lavado de activos. Formación de fortunas mal habidas, no justificadas y desbalance patrimonial. Influencia sobre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ya lo dijimos, la subversión, terrorismo y narcotráfico, y cómo han buscado esto sus relaciones con las organizaciones sociales. Ejercicio de la violencia, sicariato, ajusticiamiento por parte de los narcotraficantes hacia dirigentes y autoridades políticas. 9. Constatación de relaciones entre narcotráfico, terrorismo y movimientos cocaleros desde su aparición en los años 80. Cómo los cocaleros fueron considerados por los terroristas de Sendero Luminoso como su base social. Esto es asumido como el proletariado de la coca. Empero, los narcotraficantes, con cierta divergencia respecto a sus intereses, desarrollaron diversas estrategias para infiltrar progresivamente y dominar los otros actores de la zona. Se ha podido advertir recurrentemente que las autoridades regionales y locales investigadas han ingresado a la política luego de acumular fortunas muy considerables que hacen presumir la existencia de balances patrimoniales, los mismos que se encuentran siendo investigados en los ámbitos policiales y fiscales por lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas. No sé, presidente, también lo conversamos con los congresistas que son parte de la comisión, ¿cuánto más vamos a investigar? ¿Cuánto vamos a demorar? Porque se pone en la cárcel a los que llevan sus paquetitos, y a los grandes narcotraficantes, a las cabezas de los narcotraficantes, no tenemos uno solo capturado, salvo lo que ha pasado con Oropesa, que no sé si será un gran narcotraficante, si será la cabeza, pero hace 20 años que no se captura una cabeza en narcotráfico. Hace 20 años, presidente. ¿Y qué pasó con el Ministerio Público? ¿Qué pasó con el Poder Judicial? ¿Qué pasó con la policía? ¿Qué pasó con el Ejército? Por sus narices pasaba la droga. 12. Se advierte la dilatación de los procesos de investigación, su archivamiento, ya se dijo, la pérdida de expedientes, fallos jurisdiccionales cuestionables que hacen necesario la urgencia de una política criminal adecuada que tenga claridad en las prioridades, y creo que se hace necesario también, presidente, la reestructuración total del Ministerio Público y el Poder Judicial. Se ha constatado que algunas autoridades regionales y locales investigadas coincidentemente desarrollan negocios que se pueden considerar conexos, articulados, que favorecen o son proclives a las actividades de procesamiento de drogas, tales como grifos, ferreterías, comercialización de insumos químicos, de empresas de transporte, etcétera. Se comprueba la negociación, desconocimiento e incomprensión por parte de las autoridades regionales y locales investigadas de la responsabilidad de gestión que les compete en su lucha contra el narcotráfico. Se ha constatado la adquisición por parte de algunas autoridades regionales y locales de grandes extensiones de tierra por distintas vías de concesión, como lo ha demostrado en las imágenes la congresista Rosa Mavila. Se ha verificado del cruce de información realizado en la investigación patrimonial de los investigados la inconsistencia que existe entre el patrimonio real y lo declarado ante la Contraloría General de la República y autoridades del sistema electoral por parte de algunas autoridades políticas, lo que haría presumir la existencia de patrimonio de dudoso origen. Se ha advertido la debilidad del sistema de partidos, el desorden y la informalidad de las agrupaciones regionales y locales, así como la ausencia de una correcta fiscalización económica de estas a sus candidatos y militantes. Esta comisión ha identificado por lo menos 3 razones de interés del narcotráfico y los traficantes. Tiempo adicional. Sí, presidente, yo le puedo asegurar que máximo en 10 minutos termino. 10 minutos. Esta comisión ha identificado por lo menos 3 razones de interés del lado del narcotráfico y los traficantes para acceder a intervenir en la política doméstica peruana. 1. Garantizar el libre tránsito de la droga
desde la zona de producción, transformación, tránsito y su despacho seguro y oportuno hacia el exterior. 2. Facilitar el lavado de dinero. Y 3. Obtención del poder político, ojo, obtención del poder político a los más altos niveles de ejercicio de este que les permita obtener diversos tipos de beneficios judiciales, archivar o neutralizar resultados de investigaciones, incorporación de ganancias producto de modelos de emergencia patrimonial sobre la base de negocios vinculados a la droga, liberaciones e impunidad. Y finalmente, como conclusión, esta comisión ha evidenciado la profunda debilidad, crisis, desborde de todas las instituciones, mecanismos, procesos y sistemas legales de control, prevención, detención, investigación y sanción de los delitos asociados al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en el Poder Judicial. Finalmente, presidente, vamos a dar lectura de algunas recomendaciones de políticas públicas. Teniendo en cuenta esta tercera hipótesis planteada en la investigación, se han desarrollado las siguientes recomendaciones de políticas públicas que voy a resumir, presidente. Primero, la necesidad del seguimiento patrimonial de la Contraloría General de la República a los candidatos y a las autoridades elegidas, comparación de su patrimonio real y lo declarado al inicio de su gestión. Segundo, investigación de los signos exteriores de riqueza de los candidatos o autoridades políticas en las zonas vinculadas a la producción cocalera, cannabis y de la amapola. La División de Inteligencia de Investigación del Lavado de Activos de la Dirección de Investigación ponga énfasis en la investigación de los bienes de las autoridades políticas, así como los candidatos de estas zonas. Tercero, seguimiento especializado de los procesos electorales en las zonas identificadas como la ruta de la droga. Aquí es necesario que se tomen las normas previstas en el sistema electoral para garantizar las fuentes de aporte y transparencia de las campañas electorales. Y se va a ver que es mayor, mientras más lejos de la capital se produzca el acontecimiento político. Es decir, en las zonas más alejadas, las campañas electorales son de mayor dinero. En ese sentido, es necesario que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE realicen un seguimiento más especializado en los lugares identificados como la ruta de la droga. Tercero, instalación de fiscalías especializadas y juzgados ad hoc. Cuarto, quinto, procesamiento, seguimiento y sanción por los gastos excesivos en las campañas electorales. Canalización de denuncia de la sociedad civil a la OMPE en lugares de trasiego de la droga. Sexto, cumplimiento efectivo de la ley que prohíbe la promesa de ofrecimiento y entrega de regalos y dávidas. Presidente, para nadie es un secreto que en los lugares más pobres se regalan televisores, radios, computadoras. Hace poco hemos visto cómo algunos congresistas, algunos candidatos en un distrito muy pobre han traído el hermano de Rubén Blades, han regalado piñas, sandías, es decir, esto ya se pasa y es una burla total a lo que significa la democracia. Séptimo, exigencia a los candidatos de presentar planes, líneas de acción e indicadores medibles para enfrentar el narcotráfico en su ámbito de gestión. Octavo, modificación de la ley de CIA vacía. Si bien es cierto, presidente, hemos aplaudido esta ley que el 20 de marzo del 2015 se dio, sin embargo, creemos y recomendamos que la ley de CIA vacía sea aplicada al parlamentario que es sentenciado por los delitos de narcotráfico, lavado de activos en primera instancia judicial. Noveno, separación automática de candidatos con investigación formalizada o proceso penal por delito de narcotráfico y lavado de activos. Octavo, creación de la ventanilla única de aportantes. Noveno, modificación de la ley de partidos políticos para establecer el límite de gasto de los candidatos y los partidos políticos en campañas electorales. Doceavo, comunicación directa entre el tesorero descentralizado del partido político o el movimiento regional o local y la oficina descentralizada de procesos electorales. 13º, establecimiento de la vacancia inmediata de las autoridades políticas elegidas que hayan sido encontrados en flagrancia del delito de narcotráfico. Aquí en el 14º, inclusión obligatoria del patrimonio del cónyuge
concubina o pareja en las declaraciones juradas. Esta propuesta implica la modificación, presidente, del Código Civil, en tanto resta consecuencia al proceso de separación de bienes en este supuesto específico. 15. Manejo, buen uso, adecuado, control y cuidado de los políticos sobre la custodia de bienes. 16. Formación de una comisión investigadora en el Congreso de la República que investigue los casos y la dinámica del involucramiento en el narcotráfico en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional de Perú. En 8 meses de trabajo, presidente de esta comisión, hemos percibido que en términos estrictamente relacionados a la lucha contra el narcotráfico, las fuerzas aéreas nuestras peruanas tienen serias limitaciones y presentan alta vulnerabilidad por ser infiltrados y sobornados por esta forma de criminalidad, una gran debilidad para caer en manos de la corrupción procedente del tráfico ilícito de drogas, ha venido expresándose sistemáticamente en ellos. Lamentablemente, en los últimos 15 años, luego de la experiencia de sometimiento de las Fuerzas Armadas al narcotráfico por parte del señor Vladimiro Montesinos en los años 90, los 3 gobiernos han dejado en manos de las Fuerzas Armadas la tarea de combate al narcotráfico. Aquí se recomienda al Poder Legislativo la formación de una comisión investigadora, lo reitero, que por un plazo de 6 meses puede establecer las causas y medidas de involucramiento del narcotráfico en las organizaciones castrenses. 17. Creación de un sistema de alto nivel encargado de aplicar una política integral contra el narcotráfico. 18. Limitaciones en la concesión de la tierra a fin de prevenir el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos. 19. Limitaciones en la concesión de gracias presidenciales. Nosotros hemos concluido que ha sido objeto de mal uso las gracias presidenciales, lo que ha significado que muchos condenados por el delito de narcotráfico o tráfico ilícito de drogas agravado se han beneficiado en la conmutación de penas. El caso Oropesa, los casos de narcoindultos lo demuestran. 20. Organización, planificación y despliegue del control del trasiego de droga en la frontera con Brasil y Bolivia, bajo el monitoreo de la Presidencia del Consejo de Ministros y los gobiernos regionales de Loreto, Puno y Madre Dios. Todos los peruanos, toda la policía, todas las Fuerzas Armadas saben que por esas fronteras se va el narcotráfico y no se detiene absolutamente a nadie. 21. Reglamentación inmediata de la Ley de Interdicción Aérea. Presidente, el 29 de agosto del 2015 se promulgó esta Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional. Sin embargo, hasta ahora no se ha reglamentado. Esa fue una ley presentada por el congresista Tubino, que todos aplaudimos y ha quedado en el aplauso, porque así quedó en la teoría, pero ahora no se reglamenta. No sé qué está esperando el gobierno para hacerlo, porque las avionetas del narcotraficante de Colombia se burlan de la Fuerza Aérea Peruana, lo insultan y nosotros seguimos haciendo la vista gorda. 22. Instalación de los radares presupuestados hace varios años. Instalación de los radares presupuestados hace varios años en las zonas estratégicas de control aéreo de trasiego de la droga. 23. Incorporación de las cooperativas de ahorro y crédito al ámbito de fiscalización de la Superintendencia de Banca y Seguros y las AFP. 24. Otorgamiento de las facultades de tener acceso al levantamiento del secreto bancario, tributario, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores Privados de Fondos Pensionales. 25. Ubicación de aeródromos ilícitos sobre la base de una labor de contrainteligencia permanente dotada de mecanismos y apoyo logístico del gobierno. 26. Creación, rediseño, fortalecimiento y recuperación de una unidad de élite en la Didandro dedicada al seguimiento de clanes de criminalidad organizada dedicados al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. 27. Traslado de la información de inteligencia a los gobiernos regionales y locales para investigación de signos exteriores de riqueza de los funcionarios y su entorno. 28. Ejecución de una política frente al narcotráfico de parte de los gobiernos regionales y locales. Un minuto, presidente, termino. Continúe, por favor.
29ª, obligatoriedad, transversalidad y plena urgencia del principio ético. Finalmente, debate, tratamiento y decisión de las propuestas legales presentadas por la Comisión. Yo termino, presidente, felicitándolo a usted por haber tenido el coraje de haber presentado el informe de esta comisión, que creo que deja en buen pie al Congreso de la República. Muchas gracias. Creo que le continúa la congresista Rosa Mavila. Para concluir, congresista Mavila. Simplemente voy a leer, señor, lo que ha sido un trabajo realmente importante, admirable de los asesores de la comisión en lo fundamental. Proyectos de ley por unidades temáticas. En el ámbito de la reforma política y narcotráfico, control de las fuentes de financiamiento de candidatos y organizaciones políticas, responsabilidad política de gobiernos regionales, provinciales y locales en la lucha contra el narcotráfico. Primero, proyecto de ley que establece la obligación de los candidatos a gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales, alcaldes y regidores distritales, a informar a sus partidos y movimientos políticos y a las ODPE, oficinas departamentales de la OMPE, los aportes y gastos en la campaña electoral. 2. Proyecto de ley que modifique el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos, obligando a incluir en la declaración jurada de vida la relación de parientes hasta el 2º grado de afinidad y 4º de consanguinidad. 3. Proyecto de ley de financiamiento a partidos en campañas no electorales y electorales. 4. Proyecto de ley para la creación de oficinas encargadas de la prevención y lucha contra el narcotráfico en los gobiernos regionales, provinciales y locales. Sobre mecanismos para impedir el traslado de droga. Proyecto de ley que establece la instalación de unidades antidrogas en los puertos del país, dirigidos por el Ministerio Público e integradas por la Policía Nacional, con colaboración de la Autoridad Portuaria Nacional. 6. Proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, con el propósito de autorizar a la Policía Nacional a ingresar a las zonas primarias de los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, almacenes aduaneros y depósitos temporales del país. Se orienta a buscar un mutuo control entre las diversas instituciones. 7. Proyecto de ley que crea la Escuela Nacional de Estibadores, a fin de formar y capacitar en el oficio de la estiba, siendo este un requisito para laborar como tal en cualquier empresa de estiba. El problema ahí es orientar contra las bandas de criminalidad que usan el preñado de containers en los aeropuertos sobre la base de los trabajadores de estiba. 8. Proyecto de ley que regula los procedimientos de interceptación y derribamiento de las aeronaves civiles usadas para el tráfico de drogas. Esto ya fue aprobado por el Congreso de la República. 9. Proyecto de ley marco de control sobre el equipaje, carga y pasajeros en el transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. 10. Proyecto de ley que declara de interés público la implementación e instalación de un servicio médico en los aeropuertos para los operativos antidrogas vía Burriers. 11. Proyecto de ley que declara en emergencia por 90 días el Sistema Nacional de Control e Incautación de Insumos Químicos a fin de realizar acciones correctivas necesarias para mejorar su eficiencia. Tercer ítem. Narcotráfico y Servicio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura y Policía Nacional. 12. Tiempo adicional. Sí, por favor. Proyecto de ley que modifica la Ley 26397, Ley del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin que las infracciones realizadas por los jueces y fiscales de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, especialmente sean consideradas como un demérito en el proceso de nombramiento, ratificación y destitución de magistrados. Se orienta a que archivamientos injustificados o dilataciones indebidas sean parte del balance en los procesos de ratificación. 13. Proyecto de ley de creación de fiscalías especializadas ad hoc encargadas de investigar denuncias vinculadas a delitos de tráfico de drogas y lavado de activos recaídos en candidatos a elección popular. 14. Proyecto de ley que prohíbe el cierre temporal o definitivo de comisarías o puestos de control policial en zonas de alto tránsito de tráfico ilícito de drogas e insumos químicos. Reforma penal y procesal penal.
15. Proyecto de ley que establece responsabilidad administrativa y penal en caso de desaparición y daño de expedientes de tráfico de drogas e insumos químicos y lavado de activos procedentes de tráfico de drogas. 16. Proyecto de ley que fija responsabilidad civil, penal y administrativa de funcionarios o servidores públicos de gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales sobre el uso de bienes muebles e inmuebles de los municipios que se destinen a la realización o gobiernos que se destinen a la realización o favorecimiento del tráfico de drogas o insumos químicos y lavado de activos. 17. Proyecto de ley que prohíbe mutilar, incinerar, destruir o desaparecer la documentación y demás pruebas vinculadas a la investigación del tráfico de drogas, lavado de activos y comercialización indebida de insumos químicos. 18. Proyecto de ley que dispone la responsabilidad administrativa y penal en caso de trasiego de drogas a través de empresas de servicios postales. 19. Proyecto de ley que modifica diversos artículos del nuevo Código Procesal Penal para brindar facultades de participación en las investigaciones preliminares o complementarias del proceso a la defensa jurídica del Estado en los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos procedentes del tráfico de drogas. 20. Proyecto de ley que dispone la aplicación de la consulta al superior jerárquico, fiscal o jurisdiccional en los delitos de tráfico de drogas o comercialización indebida de insumos químicos y lavado de activos procedentes del tráfico de drogas cuando el proceso no haya concluido en juzgamiento. 21. Proyecto de ley que modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal, relacionados con la exhibición forzada e incautación de drogas e insumos químicos. 22. Proyecto de ley que establece publicar las resoluciones que archivan o absuelven a las personas investigadas o procesadas por tráfico de drogas y lavado de activos. 23. Proyecto de ley que establece la obligación. Tiempo adicional. Medio minuto, señor. Y publicar periódicamente las resoluciones de archivamiento o desistimiento emitidas por el Ministerio Público y el Poder Judicial en los delitos de tráfico de drogas en su modalidad agravada, lavado de activos y criminalidad organizada. Otro ítem y último, democracia política y narcotráfico. 24. Proyecto de ley de otorgamiento de facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para el levantamiento del secreto bancario en caso de operaciones sospechosas y de lavado de activos procedentes de narcotráfico. 25. Proyecto de ley que modifique el artículo 23 del Decreto Legislativo 1068, Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, a fin de que el Estado quede constituido en actor civil por el solo mérito del apersonamiento del Procurador Público. Y por último, 26. Proyecto de ley que modifique el artículo 22 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema de Control y de la Contraloría General de la República, con el propósito de establecer que la Contraloría deba solicitar a la OMPE información sobre las personas naturales y jurídicas que hayan aportado en procesos electorales sumas superiores a 5 unidades impositivas tributarias a favor de candidatos, a fin de verificar si dichos aportantes fueren favorecidos posteriormente con procesos en contrataciones y adquisiciones del Estado. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Mavila. Gracias, congresista Yude Simons. Damas y caballeros congresistas, ha concluido la sustentación, así que vamos a comenzar con el debate. Los congresistas que deseen intervenir pueden pedir el uso de la palabra. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, sí, efectivamente mi participación es expresamente, ya que en el informe de lo que acaba de exponer la congresista Mávila, en el tomo 1, en la página 238, presidente, se ha considerado indebidamente, ilegalmente, voy a leer el extremo, de lo cual yo pido que se retire, presidente, porque ya basta de seguir atacando con esta difamación y esta mentira. Quien habla, presidente, en primer lugar, a través de una patraña periodística, fui investigada 8 años.
no recurría a acción de amparo ni habeas corpus, porque el que nada tiene, nada teme. Sin embargo, presidente, acá se señala, entre los intereses que juegan a favor del narcotráfico se encuentra el problema de la provisionalidad de los jueces, la permanente reubicación de los magistrados, especialmente en provincias, así como el traslado o cese de funcionarios públicos. En el caso de la congresista Karina Beteta, se habría producido el uso inadecuado de la declaratoria de ausencia legal de un implicado en TIT para que su hermana se apropiase de sus empresas y limpiar su imagen pública. Esto, presidente, lo rechazo tajantemente. No voy a permitir, presidente, que se siga difamando, porque yo tengo hijos, tengo familia, y la honra es lo único que nosotros podemos tener como seres humanos. Presidente, acá voy a dar lectura, y yo sé que la congresista Mávila, como abogada, va a entender perfectamente. Se atribuye a una declaración de ausencia. ¿Y qué dice el artículo 49? Dice, transcurrido 2 años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público pueden solicitar la declaración judicial de ausencia. Es competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o el lugar donde se encuentre la mayor parte de sus bienes. Haciendo uso de este mecanismo legal que prevé el Código Civil, presidente, y acá hay muchos abogados que saben perfectamente a qué me refiero, de la misma manera, en el artículo 52 señala expresamente indisponibilidad de los bienes del ausente. Quienes hubieran obtenido la posesión temporal de los bienes del ausente no pueden enajenarlos ni gravarlos, salvo caso de necesidad o utilidad con sujeción al artículo 56. ¿Y qué dice textualmente el artículo 56? Prohibición judicial para disponer de los bienes del ausente. En caso de necesidad o utilidad y previa autorización judicial, el administrador puede enajenar o gravar bienes del ausente en la medida de lo indispensable. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Consecuentemente, lo que hice, presidente, y no es como se dice en algunos medios periodísticos en forma tendenciosa y malintencionada. Después de haber desaparecido el esposo de mi hermana, que fue el 13 de julio de 1995, recién se presenta, luego que han transcurrido 5 años. En el 2000 recién se presenta la solicitud de declaración de ausencia. Después de 3 años, el Poder Judicial, luego de hacer las publicaciones y todos los trámites legales correspondientes, recién culminan con una sentencia fallando, declarando fundada la solicitud de declaración de ausente. Presidente, y esto es un tema que quiero aclararlo, y tampoco no ha sido que inmediatamente desapareció, inmediatamente se presentó. La ley dice 2 años, pero quien se presentó fue después de 5 años, presidente, que no se tuvo conocimiento. Tiempo adicional. Y para que quede consentida, presidente, la resolución fue en octubre del 2003 y recién se pidió en enero del 2004, lo que significa, presidente, que acá no hay esa mala intencionalidad como quieren prever, que fue para lavar o no sé qué es lo que mencionaban en ese momento los medios periodísticos, presidente. Y si hago alusión a todo esto es porque ya estoy cansada y no voy a permitir más injurias, más difamaciones, presidente. Quien habla, a mí me han levantado mi secreto bancario. 4 veces secreto bancario, bursátil y tributario. Consecuentemente, en ninguno de ellos se han encontrado algún movimiento irregular, sospechoso, que pueda hacer presumir que yo, Karina Beteta Rubín, pueda estar inmiscuidos en algún delito, ya sea como lo llaman de lavado de activos. Asimismo, presidente, indebidamente, que podría ser caso insólito, quien habla paralelamente. Un minuto adicional. En 3 fiscalías he sido investigada. Consecuentemente, mi caso, de la misma manera,
han sido totalmente archivadas. Acá tengo todas las resoluciones de archivamiento, presidente, y por ello es de que, apelando a la justicia, presidente, apelando a la justicia y a la norma y a la ley que me prevé como ciudadana, y en este caso como congresista de la misma manera, yo pido a la congresista Rosa Mávila que retire, presidente, lo que ya he mencionado, que se encuentra en la página 238 del tomo 1, presidente, porque no hay derecho a que las personas que nos hemos sometido a una investigación, ¿para qué? Para tener la moral, para tener la autoridad y poder, de la misma manera, presidente, los que estamos en políticas, no solamente vamos a mencionar como discurso, sino con acciones, presidente. Y como vuelvo a señalar, quien habla se ha sometido a todo tipo de investigación. Para concluir. Gracias, presidente. Sin recurrir a acciones de amparo ni habeas corpus. Consecuentemente, presidente, habiendo sido archivado el tema y como vuelvo a señalar, en 4 oportunidades de la misma manera se me han levantado los secretos bancario y bursátil y tributario, y no hay derecho, presidente, que por un mecanismo legal que prevé la norma que en caso del desaparecido puedes tú hacer uso de esta norma legal. Y es que la congresista Rosa Mávila señala, presidente, pero tampoco dice que efectivamente ese caso ya está archivado. Por lo tanto, presidente, yo solicito por su intermedio a la congresista Rosa Mávila que retire esta mención que se hace, este párrafo que está en el artículo 238, y con ello lo que estamos apelando es a la justicia. Basta de campañas sucias, presidente, basta de difamaciones, porque quien habla, como vuelvo a reiterar, tengo 2 niños de 9 y 7 años que... Para concluir. 2 niños, presidente, que perfectamente saben leer y ven las noticias. Y muchas veces son los niños son los más crueles. Y yo no voy a permitir, presidente, que mis niños tengan que ser inmiscuidos, que tengan que ser quizás de alguna manera maltratados o excluidos por un acto injusto de esta naturaleza, presidente, porque simplemente estar en política. Por ello, presidente, habiendo hecho las menciones y las explicaciones legales, que las que he mencionado, yo una vez más reitero mi solicitud de pedir que se excluya de este informe. Si bien es cierto, presidente, dejando constancia que no está dentro de las conclusiones, no está dentro de las recomendaciones, simplemente han considerado dentro de los antecedentes que hacen mención en este informe. Gracias, presidente. Muchas gracias. Queda a criterio de la congresista Mávila. Tiene la palabra como presidente de la comisión. Señor presidente, como quiera que el criterio rector del funcionamiento de la comisión no es hacer juicios de naturaleza penal ni jurisdiccional, y estando que la casuística que describe la congresista es un tema que debe ser materia de investigación en el fuero pertinente, yo no tengo ningún reparo en sacar ese extremo que está contenido en el documento. Y quiero decirle, congresista, que mi apellido es Mávila, con todo respeto, Mávila. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Jaime Delgado y luego la congresista Salgado. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, para saludar y felicitar el trabajo de la comisión presidida por la congresista Mávila, porque realmente expresa y ha puesto una radiografía de un problema que es gravísimo, no solamente en el Perú, sino en el mundo, pero particularmente en el Perú en los últimos años está destruyendo las estructuras mismas de la institucionalidad del Estado. Como se ha mencionado, lamentablemente el poder del narcotráfico es tal que corrompe todo tipo de conciencias, y particularmente en las instituciones públicas es de lamentar cómo encontramos policías, fiscales, jueces, políticos, autoridades de todos los niveles involucradas en esto. Y esto es patético, presidente, porque hemos tenido la ocasión de escuchar algunos testimonios de alcaldes, por ejemplo, que salen elegidos en alguna jurisdicción y luego son visitados por
narcotraficantes que prácticamente los amenazan, pues, de que si no se someten, si no se adhieren, simplemente van a verse las consecuencias. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado por ellos, por esas autoridades, por esos alcaldes que están, pues, en lugares absolutamente remotos de nuestro territorio y terminan aceptando o haciéndose los de la vista gorda porque su vida está en juego? Esto realmente es una situación muy preocupante, porque cada día notamos cómo este poder del dinero y del narcotráfico termina metiéndose, digamos, en la institucionalidad misma del país, en los partidos, en fin. Y lo estamos permitiendo. Yo creo que estamos dando pasos importantes, como se ha mencionado, por ejemplo, en el tema de no otorgar regalos en las campañas electorales. Lamentablemente esta ley ha sido observada. Entonces, es un tema que está pendiente para que nosotros insistamos en ella. Se nos viene ya un proceso electoral y es un mercado de ofrecimiento de todo tipo de regalos, y el tema está en que cuando estas personas que obviamente están apoyando algunas candidaturas porque quieren estar protegidos, y el entregar tantos recursos económicos a estos candidatos a alcaldías, gobiernos regionales, etcétera, implica que luego le van a pasar la factura, y esas autoridades terminan enganchadas y comprometidas. Yo saludo realmente este trabajo, que es prolijo, abundante, y tiempo adicional. Como pocas veces se ha visto en el Congreso de la República, con un conjunto de propuestas legislativas ya hechas, como para que comencemos a discutirlas y aprobarlas. Y en ese sentido, presidente, yo sugeriría que establezcamos alguna prioridad ya para la siguiente legislatura, a fin de los principales aspectos que nos están planteando esta comisión podamos normarlos, aprobarlos, porque desmontar toda esta estructura de poder del narcotráfico va a tomar su tiempo, y para eso necesitamos comprometernos absolutamente todos, porque, repito, esto nos va a destruir como país, está destruyendo países, y tenemos que pararlo de alguna manera. Muchas gracias y esperamos que podamos aprobar este informe. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, señor presidente. Realmente uno tiene que valorar el esfuerzo de las comisiones y el trabajo que se realizan. Unas con mayores recursos que otras, tratamos de sacar las cosas adelante por el bien del país. Pero en primer lugar yo quisiera que se tomen en cuenta toda la documentación que ha presentado la congresista Beteta, y como bien ha dicho la señora Rosa Mavila, va a sacar del diagnóstico, porque si no está ni en las conclusiones ni en las recomendaciones, es un poquito, digamos, por no decir irresponsable, colocar el nombre de una congresista cuando ni siquiera ella es la que tiene que ver con el tema de narcotráfico, sino que fue su cuñado. En todo caso, su hermana todavía tendría ahí que una responsabilidad. Pero ella ha demostrado con documentos que las investigaciones a las que se sometió por el hecho de ser la hermana de él han salido completamente limpias, y eso está archivado. Entonces me parece un poquito de mala fe haberla puesto en el diagnóstico. Lo que sí me preocupa, señor, es de que yo hubiera querido que las conclusiones fueran más específicas, que hubieran aterrizado. Parece que cuando uno lee las conclusiones está leyendo una parte más del diagnóstico. Las recomendaciones sí están más aterrizadas, sin embargo creo que también ahí debemos tener cuidado con la primera, que dice: seguimiento patrimonial de la Contraloría General de la República a los candidatos y a las autoridades elegidas, comparación de su patrimonio real y lo declarado al inicio de su gestión. Eso lo pide la OMPE y nos lo pide a todos los candidatos. Todos firmamos nuestro patrimonio y declaración jurada con qué entramos, y también tiene que revisar con qué salimos. Pero que la Contraloría se dedique a hacer un seguimiento, dice, eficaz y oportuno del patrimonio de los candidatos,
La Contraloría fiscaliza los recursos públicos. Yo no sé si la Contraloría es la indicada o la OMP, en todo caso, de ver los gastos de los candidatos y de las autoridades elegidas, en todo caso del patrimonio de las autoridades ya elegidas. La Contraloría podría ser de las autoridades elegidas, en todo caso de chequear, aunque la SUNAT no las tiene ahí, y la Unidad de Inteligencia Financiera. Cada uno de nosotros, cuando va a hacer un préstamo o una gestión en un banco, basta que digas que trabajas en el Congreso de la República para que tengas que rellenar un documento especial. No te dan una tarjeta de crédito si no presentas un documento especial, porque somos congresistas de la República. O sea, yo creo que ahí se tendría que revisar, porque no creo que la Contraloría esté en la capacidad. Continúe, congresista. De hacer un seguimiento eficaz y oportuno, dice, del patrimonio de los candidatos. El patrimonio muchas veces no proviene del sector público y la Contraloría va a hacer el seguimiento. Entonces, por ahí que esa recomendación tal vez habría que, señor, pulirla un poco. Luego, en la recomendación 6, cumplimiento efectivo de la ley que prohíbe la promesa, ofrecimiento y entrega de regalos y dádivas. Esa es una ley que ya hemos aprobado, está para insistencia. Nosotros estamos insistiendo, señora presidenta, porque lo ha observado casualmente el Ejecutivo, yo no sé por qué, donde decíamos hasta dónde deben gastar los candidatos, qué es lo que debe entregar. No puede entregar pues televisores, radios, carros, no puede entregar. El candidato sí puede hacer rifa, por si acaso. Pero el candidato, y se le ha puesto una UIT, lo mismo que dice acá, si no me equivoco, es lo mismo que hemos aprobado en Constitución. O sea, si esto está yendo como proyecto de ley, lo estaríamos repitiendo lo que ya hemos aprobado los congresistas, y está en insistencia, ¿no? Luego, en la recomendación número 14. Continúe. En la recomendación, número 16, formación de una comisión investigadora en el Congreso de la República que investigue los casos y las dinámicas del involucramiento del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Me parece que es muy importante, pero no nos va a dar el tiempo. No nos va a dar el tiempo porque ¿cuánto se ha demorado esta comisión y con cuánto equipo? ¿Y cuántos casos hemos visto? Se ha hecho el diagnóstico, pero no ha podido entrar de lleno a los casos. Esto lo tiene que hacer en todo caso si hay denuncias específicas de determinados personajes, como ese teniente que lo encontraron en el Brain, tiene 35 años de teniente y ha pasado de jefe de una zona militar a otra zona militar, y lo hemos denunciado en la Comisión de Defensa también. Ahí ha pasado algo, pues, porque no puede estar de teniente tantos años, ser jefe de bases militares. Y recién lo han capturado, ¿por qué? Por una información que recibió la DEA. Hay que investigar. Continúe, congresista. Pero con seriedad, señora presidenta, yo no creo que en lo poco que queda de nuestra gestión, en todo caso, hacer las recomendaciones pertinentes para el próximo Parlamento. Y luego en la 17, creación de un sistema de alto nivel encargado de aplicar una política integral contra el narcotráfico. Existe DEVIDA, existe DIRANDRO, existen las fiscalías especializadas antidrogas, la Procuraduría Antidrogas, la Unidad de Inteligencia Financiera, la SUNAT por su lado, la SUNAR por su lado, pero yo no sé si todas estas pueden integrar un sistema, porque aquí hay instituciones que son autónomas. Cada una va a tomar su propia determinación y no sé si puedan integrar. En todo caso, esto es una política que tiene que establecer el Estado, y los partidos políticos ahora que ingresan a un plan y a un trabajo integrado de plan de gobierno, deberían tener como una política establecer mecanismos para poder aplicar en forma integral una lucha desde todos los niveles, señora presidenta. Básicamente esas son mis observaciones. Concluya, congresista. Son mis observaciones en las recomendaciones que creo que deberían afinarse y por otro lado, señora presidenta, como digo, las conclusiones no me parece que me hubiera gustado que sean mucho más precisas, tratándose de un tema tan importante, tan grave, pero en todo caso es un avance
que me pide una interrupción la congresista Beteta, si usted fuera tan amable ya para terminar. Congresista Karina Beteta. Gracias, Presidenta. Presidenta, sí, gracias, congresista Luz Salgado. Solamente para pedirle en lo que ya he mencionado a la congresista Mávila, que también quite lo que han considerado como pie de página, Presidenta. Gracias. Congresista Luz Salgado, para que concluya. Termino, señora Presidenta, diciendo, no podemos permitir que el narcotráfico ingrese a la política. Y si es que ha ingresado, tenemos que sacarlo de todas las formas. Pero esto requiere una lucha a todo nivel, señora Presidenta, a todo nivel, y sí es cierto que desde los diferentes partidos políticos cabe una responsabilidad para analizar con mayor detalle a cada una de las personas que tratan de ingresar a sus partidos políticos. Gracias. Congresista Marta Chávez tiene la palabra. Sí, Presidenta, gracias. Yo también quiero hacer algunas observaciones en relación a las conclusiones y a las recomendaciones. Por ejemplo, me hubiera gustado que en el numeral 2 de las conclusiones se hablara de cómo ha progresado la situación del cultivo de la hoja de coca. En la conclusión 7 se hace un recuento de los últimos 40 o 50 años, ¿no? En relación a las modalidades de involucramiento en el narcotráfico. Hubiera sido bueno también señalar cómo es que en los últimos 25 años o 30 o 40 años se ha venido desenvolviendo el tema del cultivo de la hoja de coca, porque eso revela de alguna manera las fortalezas y las debilidades y los compromisos, señora Presidenta, de cada gobierno de los que hemos tenido en los últimos 40 o 30 años en relación a este tema. Luego, señora Presidenta, también en la conclusión 7, cuando se habla, como repito, de los casos y modalidades de involucramiento en narcotráfico en la política, y se habla de algunos mecanismos como, por ejemplo, el lavado de dinero, ejercer presiones en el nivel político, pero no se dice nada de los actos de corrupción respecto de las autoridades judiciales y fiscales, por ejemplo, a través de la coima o el cohecho. No se menciona para nada de eso, o inclusive la amenaza respecto de la integridad de los propios. Hemos visto al fiscal en el Callao cómo su cabeza tiene precio, ¿no?, a partir de su participación en la investigación de bandas de narcotraficantes. Entonces, aquí me parece que en este punto 7 de las partes de las conclusiones falta esos otros mecanismos. Y en el punto 8 también se hace los mecanismos de infiltración de narcotráfico en la política nacional, y no se menciona, por ejemplo, las organizaciones de fachada. Por ahí se habla de un partido político o una ONG que tiene su partido político, ¿no? Pero hay partidos políticos que también tienen ONGs, y hay ONGs de fachada, señora Presidenta, que bajo el argumento sobre todo de la lucha ambiental